Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, amado pueblo de Dios. Continuamos con los estudios. Vimos que la competencia la teníamos en nuestra mente y cómo éramos atacados por el adversario por medio de ideas, pensamientos, gente que nos rodeaba, el medio ambiente. Hoy día nos centraremos a un tema un poco más profundo. La lucha es en y por el corazón. Al renacer, Dios envía a nuestro corazón las arras del Espíritu. La prueba es que somos renacidos. Este Espíritu tiene 9 manifestaciones, como veíamos en 1 Corintios 12, 8 al 10. Estas manifestaciones son para provecho, tanto como para el que la opera, como es el hablar en lenguas, como también para la congregación con las 8 restantes. Lenguas con interpretación, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, milagros y sanidades. Y como sabemos y entendemos que Dios nuestro Padre no tiene favoritos y que tampoco hace acepción de personas, nosotros podemos operarlas con el mismo poder e impacto espiritual que tuvo la iglesia del primer siglo, los llamados. Hasta el momento del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, el propósito de este don, regalo, tenía y era un misterio. Te lo digo de nuevo. El propósito de este don era un misterio, aún para el diablo. Colosenses 1:26. Como siempre, vayan a sus Biblias, sigan todos los estudios con su Biblia, porque puede que hayan leído muchas veces el mismo versículo. Puede que en estos estudios hayamos repetido muchas veces ciertos versículos, pero cada vez que tú vayas a la palabra de Dios, Dios abrirá su corazón y te mostrará, aún por ese versículo que aparentemente te lo sabes de memoria, te mostrará cada vez y cada vez más profundamente los misterios que están ahí encerrados. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre, que nosotros sepamos y vamos a saber cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, cuando nosotros estemos dispuestos a decir, heme aquí, cuando nosotros estemos dispuestos a reconocer que no lo sabemos todo, que somos niños para con Dios y estamos aprendiendo. Y me incluyo, todos estamos aprendiendo. Porque Dios nunca deja de enseñarnos su voluntad y siempre nos está entregando información para la verdad presente. Recuerden, la palabra de Dios es viva. Y si tú hoy día tienes una necesidad, esa necesidad puede que no sea igual al oriente. En el oriente no tenían un camello, y a ti te falta un auto. Entonces tú vas a orar y vas a tener un camello. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tus necesidades Dios las suplirá de acuerdo al tiempo presente. Porque Dios es un Dios vivo. No es un Dios que murió en el Antiguo Testamento, porque aparentemente muchos creen que es así. Porque como murió en el Antiguo Testamento, murió en la cruz, entonces hoy día no hay Dios. Y no hay Dios que haga milagros y hagan maravillas con su pueblo. Porque era para ese tiempo, no para ahora. Hoy día no sé lo que serán. Ovejas, porque de hecho lo son. Porque van al matadero siguiendo a religiosos y a religiones sin valor, sin poder, pero se sienten cómodos. Por eso, aún hoy, es un misterio el regalo que Dios nos dio. Para muchos, el recibir el Espíritu Santo. No lo entienden, y como no lo entienden, no lo creen. Pero gracias a Dios que este misterio Dios lo había ocultado y el propósito que tenía también era un misterio aún para el diablo. Porque si hubiese sabido el propósito de Jesucristo o lo que ocasionaría su obediencia, nunca lo hubiese crucificado.
Vayamos a Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuándo estoy leyendo la palabra de Dios? Ahora la estoy leyendo. La palabra es viva y eficaz. Si hoy día tomo la palabra de Dios, Dios me habla hoy día, me da revelación hoy día. Porque muchos andan hablando de la revelación, me andan mirando el medio ambiente, o tormenta, o terremoto, o guerra, son las señales. La mayor señal que vas a tener es cuando tú hables la sana doctrina hasta lo último de la tierra. Es entonces cuando retornará Jesucristo, no antes. Les decía que había un misterio, y que este misterio aún era un misterio para el diablo. Colosenses 1:26, leemos de nuevo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hay muchos hoy día que se creen judíos, o que profesan las creencias judías. O que esperan vivir en el paraíso aquí en la tierra. El paraíso se gana. El paraíso no es gratis. La salvación es gratis. Por todos murió Jesucristo. Murió por los judíos, murió por los gentiles, murió por todo el mundo, pagó los pecados de todo el mundo. Pero hazlo y piensa de esta manera. Si a ti te regalan un par de zapatos nuevos, a la moda, pero tú no te los quieres poner, y no crees por ponértelos, o no crees que te vayan a servir, porque crees que era para tiempo pasado, ¿qué provecho tendrá ese zapato en tu vida? O en tu apariencia. Ninguno. Ninguno. Porque desconocerás si realmente te sirve, si realmente te ayuda, si realmente te abriga. Ahora el Espíritu Santo es así. Dios lo hizo disponible para todos. La salvación fue para todos. Pero solamente el que cree y camina en la integridad de la palabra es aquel que llegará al bema, se presentará ante Jesucristo, Jesucristo le dará las coronas por su andar, por su creer, por salvar a alguien más, por su salvación, pero esas coronas se ganan, y se ganan aquí en la tierra, porque hay mucha gente que está esperando y está pensando de que va a hacer votos o, no sé, va a hacer obras cuando esté en el paraíso, porque así usa la palabra del adversario, así la niega, y así la enseña, y así la creen aquellos que no son mansos y humildes a que Dios le enseña a través de su palabra, sino que creen más en una religión o creen más en sí mismo, no creen lo que está escrito. Y tuercen las escrituras porque tienen su mente tan pervertida que tuercen las escrituras para justificar sus creencias. Y van a encontrar muchos cuando ustedes hablen la palabra. Les van a decir, oye, mira, está disponible el Espíritu Santo, un momentito, eso es para otro tiempo. No es para nosotros, es para los judíos no. No es para los creyentes de ese tiempo. Y hoy día no es creyente. Y como no hay creyente hoy día, no lo reciben. Por lógica. Misterio que había estado oculto, 1:26. Había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya lo hemos visto, y lo hemos visto varias veces. En los concilios de Nicea y de Constantinopla, la religión católica junto a algunos líderes de ese tiempo decidieron dejar fuera toda
doctrina de Pablo. ¿Y sabe lo que enseñaba Pablo? Recibir el Espíritu Santo, el para lo que servía, el por qué se recibía el Espíritu Santo, para qué se recibía el Espíritu Santo y cómo se recibía. Lo prohibieron. Entonces hoy día, si ustedes miran a las religiones, son muy pocas las que creen. Las que creen, por operar, es solamente para el liderazgo. Y aquellos líderes que la operan, si es que la operan, lo hacen para vanagloria propia. Porque si yo le estoy enseñando a ustedes, le estoy compartiendo la palabra de Dios ahora, y me pongo a hablar en lengua para mostrar que hablo en lengua, ¿sí? Porque está escrito, enseñar para los incrédulos. Entonces yo le hablo en lengua a ustedes. ¿Qué provecho tiene? Si no la interpreto, ustedes no reciben edificación, no reciben consuelo. Estoy mal usando. Estoy mal usando. ¿Se imaginan, no sé cómo le llaman en sus países, un alicate, una tenaza? Sirven para agarrar producto, pero yo la uso para golpear algo. ¿Me va a servir o no me va a servir? ¿Tendrá el provecho al 100% para lo que fue creado el martillo o la pieza para golpear que una tenaza o un alicate? No tiene el mismo provecho. Es así. Si yo estoy compartiéndole el corazón de Dios, le muestro la escritura, vayan ustedes y corroboren si están escritas estas cosas, así como la gente tesalónica. Porque nosotros, los creyentes, no convencemos a nadie. Nosotros somos sembradores, exponemos la escritura, la palabra de Dios. El que tenga oído para oír, oiga, y el que no ignore. Nosotros nos sacudimos el polvo y seguimos nuestro camino llevando adelante nuestro ministerio. Porque hay mucha gente que tiene hambre y sed de justicia. Pero dentro de toda esa gente también hay cizaña, que son aquellos los que van a mirar y van a minar nuestro ministerio, nos van a decir quién eres tú para enseñar. Nuestra respuesta debe ser, soy un hijo de Dios, soy un embajador en cadena. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado por suyo. ¿Qué más títulos que eso? No necesito ponerme, mira, tengo pastor. No, aquí tengo una carretera de 10 años de este ministerio. O me pongo un uniforme, no sé. O me pongo corbata, porque sin corbata no se puede enseñar la palabra de Dios. Y tengo que estar en un lugar alto para que todos me vean. Porque tiene que verme todo el mundo. Yo tengo que estar al servicio de todo el mundo. No que todo me vea como alguien grandioso. Estoy al mismo nivel de la gente. Y si estamos en una reunión, eh, estamos todos alrededor de la palabra. Estamos en un círculo. De esa manera tú vas a conocer al que tienes al lado. Vas a poder interactuar con el que tiene al lado. Vas a poder escuchar lo que tienen que enseñarte. Porque todos y cada uno de este escrito tiene salud, tiene enseñanza. Todos y cada uno, si creen. Por eso esta serie de compartir comenzó con Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque yo puedo compartir la palabra, pero si la tengo contaminada en mi mente, ¿qué provecho tiene? Voy a hacer más daño que bien. Por eso yo debo cuidarme de la doctrina, de lo que yo estoy compartiendo, que esté de acuerdo al corazón de Dios, que no tenga interpretación privada, que no esté cambiando yo palabras. Por ese motivo siempre les digo, mira, la mejor Biblia de trabajo que tienen es una Biblia Reina Valera normal, no de estudios, porque en los estudios ya hay comentarios humanos. Tómate una Biblia Reina Valera 1960 y léela y créela. Ahora, si quieres ahondar más, está disponible más información y que no te va a contradecir.
lo que estás leyendo. Te va a dar más luz. Para darte un ejemplo, Juan 1.1, Juan 1.1, en la Reina Valera 1960, dice verbo. Pero si me voy a la Biblia del Oso, en 1569, no dice verbo, dice palabra. Y si me voy a la interlineal griego bizantino, de los antiguos manuscritos bizantinos, dice palabra. Y si me voy al interlineal griego de la cueva, dice palabra. Y ahí hay un pequeño ejemplo de cómo ha intervenido la Biblia, porque han escuchado al Dios de este siglo, para llevar adelante el engaño. Porque al hacerlo de esa manera, entonces ponen a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo al mismo nivel. Trinitario, o unicitario, no sé cómo le llaman, y esos nombres rimbombantes que le ponen. Pero nosotros tenemos un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a nuestro hermano, a Jesucristo que pagó por mí. Y tenemos el don, el regalo que Dios nos dio, que es las arras, la prueba de que somos renacidos. Y la única prueba que yo tengo de que soy un renacido, que soy un hijo de Dios, es que hablo en lengua. No hay más pruebas. Es que yo leo la Biblia, me dijo alguien. Entonces, yo estoy guiado por el Espíritu. ¿Sabes? La Biblia dice que tú tienes que hablar en lengua. Y si tú no lo haces, no estás guiado por el Espíritu. Tomas ciertas partes, las religiones toman ciertas partes de la Biblia. La Biblia es verdad, desde Génesis 1.1, Apocalipsis 22.21. Por eso es un misterio. Hoy día aún es un misterio. Todo es verdad. Ahora yo tengo que distinguir a quién está dirigido. El Antiguo Testamento claramente está dirigido al pueblo de Israel. Pero ¿cómo comienza el libro de Hechos? Amado, o Teófilo. Teófilo significa amado. Amado de Dios. O Teófilo. ¿Quién es amado de Dios hoy día? Los que obedecen su palabra. ¿Tú obedeces su palabra? A ti está dirigida entonces. Continuamos. Colosenses 1.26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1.27. ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? Como veíamos, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Ya? ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? ¿Le han tomado el peso a lo que significa este versículo? Cristo en vosotros. ¿Recuerda lo que veíamos? Que en gramática la palabra en es dentro. Cristo está dentro de nosotros. Desde el momento que lo confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, Dios deposita su Espíritu en nosotros. Ese es el Cristo en nosotros. El Salvador en nosotros. Y eso significa Cristo, Salvador. No te vaya a tener a Jesús adentro. No, tengo al Salvador. Ese Espíritu que vivifica mi cuerpo mortal. Ese Espíritu que me llena de poder para llevar adelante la tarea. Por eso es una esperanza. ¿Por qué es una esperanza? Porque se hará manifiesta cuando yo la lleve a cabo. Y es la prueba, la esperanza del retorno de nuestro hermano mayor Jesucristo. Es su sello. Y muchos que van a tener esa prueba y que van a ser renacidos y que se llenaron de vanagloria personal y que pervirtieron la doctrina, porque también los hay. ¿Se acuerdan cuando leíamos el libro de Hechos? Permitieron que los celosos por la ley intervinieran y gobernaran la iglesia de gracia y se volvieron a los viejos rudimentos de hacer votos. Hoy día ocurre lo mismo. Hoy día ocurre lo mismo. De la misma manera ha sido pervertida las religiones. Todas. Todas. Uno, si no tocan instrumentos antes de hablar, no es correcto. Si no cantan. Otros van a cantar por orar.
Yo le decía, nosotros con mi esposa hemos visitado congregaciones, eh, hemos visto de todo, diferentes congregaciones, diferentes denominaciones, hemos visto de todo. Incluso que mientras que una persona gritaba adelante, aleluyas, se levantó una persona de un costado y tocó un cuerno. Mira, aparte de darnos pena, mucha pena, por la gente que ahí estaba y que creía que estaba haciendo lo correcto porque ese hombre lo estaba diciendo. Pero era profunda pena al ver la destrucción de la creación de Dios. Luego, en ese mismo lugar, una persona cayó al suelo y se empezó a dar vueltas. No es que lo tomó el espíritu, puras emociones, pura vanagloria personal. Una iglesia o una religión totalmente contaminada que arrastra tras sí a las mujercillas cargadas de pecado. Por eso la palabra es viva, que tú la puedes aplicar y Dios te va a ir entregando palabra de ciencia, información, te va a ir mostrando y te va a ir entregando su palabra. Porque esa es la información, esa es la revelación. Si ustedes esperan recibir revelación, mañana va a caer un avión, Dios lo que revela es su palabra. Lo que hoy día estamos viendo es revelación. No estamos dando su palabra. El que la crea va a llevar fruto a 100 por uno. El que no la crea va a ser como la que cayó en pedregales. No va a tener raíz en sí. Volvamos a la pregunta, ¿entienden lo que significa tener a Cristo dentro? 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Entienden lo que significa tener a Cristo dentro? 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Recuerdan los del zapato? Lo puedo tener, pero lo tengo guardado ahí. Y no lo veo, no me lo pongo. ¿De qué me sirve? La esperanza de gloria. Ese Cristo, esa mente de fruto. Tengo la mente de Cristo. Cómo Él pensaba, cómo Él servía a Dios, cómo Él amaba, cómo Él creía al punto de hacer sanidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer por ello? ¿Por qué creerse inferior? Si tú te crees inferior y que no es posible que tú lo hagas, estás haciendo mentiroso a Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Si Él dice que te escogió durante la fundación del mundo para ser adoptado hijo de Él, porque tú vales, porque no a todos, dense cuenta, no a todos se escogió como hijo de Dios porque hay hijos de perdición. Así que ya hay dos grupos, los hijos de perdición y los hijos de bendición. Y si te escogió durante la fundación del mundo porque tú eres hijo de bendición, entonces cree, porque tienes las herramientas para hacer. Tienes todas las herramientas para hacer. Tienes al Cristo, al Salvador dentro tuyo, el Espíritu Santo. Tienes esas arras, que es la prueba de que renaciste, manifiesta el Espíritu de Dios. Y tenemos la mente, podemos pensar como Él pensaba. Llegar a pensar como Él pensaba. Él era perfecto, cierto. Pero porque Él era perfecto, entonces yo no lo puedo hacer, pues no lo hago, no. No, no es así. Jesucristo era perfecto y tenía una mente perfecta y pensaba perfectamente para glorificar a su Padre. Nosotros caminamos en pos de eso. Es una acción, es un permanecer haciendo. Ya no lo logre nunca, y es muy posible que nunca lo logre, pero vaya a llegar un 20, un 30, un 40% de lo que era la mente de Cristo.
La tengo, pero ahora hay que operarla. Y si llego a operar un 20, un 30, un 40%, para mí va a ser una gran victoria. Porque estuve en un momento en cero. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios le muestra a Pablo que somos atletas y que corremos en un estadio. Y nos dice que todas a la verdad en el estadio corren. Solo uno llevará el premio. ¿Quieres ser ese? Corre. Corre a hacer la voluntad de Dios. Ahora entonces puedo entender cuál es la medida de fe o creencia que tengo. Porque hay algunas religiones que oran para tener más fe. O piden que el Espíritu Santo venga y los cubra. ¿Se dan cuenta del error doctrinal? Porque así fueron enseñados. Que el Espíritu te cubre. Que el Espíritu te acompaña. Que Él viene y va. Y no es así. Dios te dio un regalo, te lo dio el, el mismo día. El mismo día que Jesucristo padecía la cruz. Ese mismo día lo hizo disponible. Hizo disponible el regalo. Las arras del Espíritu. Entonces ese Espíritu me lo dio. Yo lo tomo. Yo creo por tenerlo. Como veíamos en Romanos 10, 9 y 10. Yo creo por tenerlo. Y no lo voy a perder. No lo voy a perder porque Dios me lo dio. Y lo que Dios da, no lo quita. Dios no cambia. Ahora, ya tengo la jarra, tengo el Espíritu. Ahora, ¿quién fortalece ese Espíritu? Me dio Dios la responsabilidad a mí de hacerlo, de fortalecerlo, de hacerlo crecer. Ahora entiendo que tengo la mente de Cristo. ¿Qué sabía Cristo? Toda la palabra de Dios. O Dios le inspiraba. ¿Entienden? ¿Por qué Dios no te puede inspirar a ti entregándote su palabra? Es tan simple como estoy sin trabajo. Dios te va a dar inspiración divina. Y va a aparecer en tu mente, va a llegar ese pensamiento que va a decir, salario hay para tu trabajo. Oye, pero eso fue escrito hace miles de años. Miles de años. Pero es revelación para tu vida. Es Dios fortaleciéndote hoy día, por medio de su palabra. Eso es revelación. No esperen que van a caer rayos, van a salir humo, como lo ha mostrado la religión. Porque no es así. Olvídense de las películas. Olvídense de las películas que lo único que hicieron fue pervertir nuestras mentes de niños. Yo era muy asiduo al cine porque mi padre me llevaba. Pero todo eso tienes que sacudirte la vieja levadura. A eso Dios se refiere cuando habla de la vieja levadura. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le instruía a Jesucristo? Su Padre Dios. Y nosotros tenemos esa mente. Está disponible esa mente. Ahora entonces puedo entender cuál es la medida de fe o creencia que tengo. Como sé que mi Padre Celestial no hace excepción de personas, es decir, no tiene favoritos, tengo la misma medida de fe, creencia que tuvo Jesucristo, mi hermano, mientras cumplió su ministerio y propósito aquí en la tierra. Ahora, ¿cuánta de esa fe creo por operar? Es el resultado que tendré. Romanos 14:18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuánta revelación recibió Pablo? ¿Me han preguntado ustedes cuánta revelación recibió Pablo? Revelación que no recibió Pedro, que no recibió Felipe, ni siquiera Esteban, que vio la gloria de Dios. Toda la sana doctrina contenida en las epístolas que Dios les reveló a Pablo para tener una iglesia fuerte e incontaminada. Toda esa revelación se la dio a Pablo. ¿Se han preguntado por qué a Pablo? Porque en su corazón era tanto el amor por Dios y por hacer su voluntad, que estaba dispuesto a morir por ella. Aunque nunca fue la voluntad de Dios que Pablo muriera. Porque era un hombre disciplinado.
era un hombre instruido. Le enseñó y le entregó la revelación de la salvación por gracia. La revelación del Cristo en nosotros. Las manifestaciones del Espíritu. Que somos un cuerpo de Cristo. La esperanza. El retorno de Jesucristo. Todo eso. Enseñó liderazgo. Libro de Timoteo. Enseñó a cómo ser un líder de acuerdo al corazón de Dios. No a ostentar un título para tener provecho o beneficio personal. Cómo debía ser un líder. Que maneje bien su casa. ¿Cuántos líderes ni siquiera hacen eso? Manejar bien su casa. Ahora pregúntense por qué Pablo recibió tanta revelación. Como siempre, Dios nos da la respuesta y la da en Corintios. 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque esta era la razón de recibir más revelación. Pablo hablaba en lenguas, profetizaba, no lo tomaba el Espíritu, no se desmayaba, no entraba en trance, no hacía jerigonza, no hacía una repetición de palabras, no cantaba por horas, ni ninguna otra estupidez diabólica que se ve hoy en algunas congregaciones. Las manifestaciones se operan tal y como está escrito. Esto es lo que enseñaba Pablo. 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, hoy día yo voy a hablar lengua. Y decido hablar en lengua. Y hablo en lengua. Y paro a hablar lengua cuando yo decido. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dio a mí la responsabilidad de hacer la manifestación del Espíritu Santo. Y me lo dio con un provecho, con un propósito. Hablar en lengua es hablar secretos divinos con Dios. Entonces, si yo quiero hablar secretos divinos con Dios, en mi vida de oración privada, hablo en lengua. Fortalece mi hombre interior, al nuevo hombre creado según Dios. Entonces yo lo hago. ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué ser como esos que encontró Pablo en el camino? Y ellos conocían solo hasta el bautismo de Juan. Pero creyeron por recibir porque hablaron en lengua y profetizaron. Está escrito. Así que cuando tú crees por recibir, hablas en lenguas, profetizas y operas todas las manifestaciones del Espíritu de Dios, porque Dios no da su Espíritu por medida, así está escrito. No da un poco, da todo. Pues bien, ya habiendo entendido lo anterior, ahora puedo dar la adoración correcta que Dios nuestro Padre busca. Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La única forma correcta de adorar es como Dios estipula en su palabra. Hablando en lenguas, la adoración perfecta. Cualquier otra forma que el hombre carnal enseñe no proviene del Dios verdadero. Pues bien, cuando Dios me enseña cómo adorarlo correctamente al hablar en lenguas, la palabra usada en griego para hablar es taleo, que básicamente describe el uso de los aparatos del habla. Yo muevo mis labios, yo muevo mi lengua, yo emito los sonidos, pero las palabras que se formen son como el Espíritu da que hable. Además, es uno de dos tipos de idiomas. Angélico, que nunca ha sido hablado por ser humano, ya que es lengua de ángeles, o humano, el idioma que se habla o que se ha hablado alguna vez en alguna parte o en algún tiempo. Tampoco es como el que dice, no, yo hablo en lengua porque hablo en inglés, yo hablo en francés y hablo diferentes idiomas. Eso no es hablar lengua. Los idiomas que tú puedes aprender, lo aprendes por medio de los 5 sentidos. El hablar en lenguas es espiritual, son dos cosas diferentes. Así que para aquellos que dicen, no, yo hablo en lengua porque hablo en inglés, francés, mapudungún, no sé, cualquier cosa. Es un engaño.
Todo eso está en el mundo del sentido porque yo lo aprendo en una escuela, lo aprendo por repetición, lo aprendo porque alguien más me lo enseñó. El hablar en lenguas es el espíritu mismo hablando. Nos enseña el ¿cómo te lo separo? Yo emito los sonidos, yo muevo mis cuerdas vocales, yo muevo mi lengua. Es el balbuceo de un niño. ¿Han visto un niño cuando comienza a hablar? Es de la misma forma. En la medida que lo va haciendo, va tomando confianza. Por eso cuando salga la primera palabra, sigan. Y no pongan atención a lo que están diciendo. Separen su mente de lo que está saliendo de su boca. Porque no es una traducción literal. Ah, dije, no sé, tatá, entonces ese tatá significa avión. No es así. No es así. Es por inspiración divina. Y si es por inspiración divina, la mente carnal no trabaja. Así que cuando Jesucristo le decía a su gente, entren en su aposento y cerrada la puerta, y oren a su Padre que está en los secretos, su Padre que está en los secretos lo recompensará en público, pues bien. En mi caso yo lo hice en mi dormitorio, hace muchos años, solo, le di gracias a Dios y empecé a hacerlo. Nada más. Lo decidí hacerlo, yo creí por hacerlo. A otro puede que haya sido en una clase, en una reunión, que fue tan edificada su creencia que llegó a manifestarlo en ese lugar. Pero eres tú el que decide hacerlo, eres tú el que cree por ser capaz de hacerlo. Dios está limitado a ti. Porque si no, todo el mundo andaría hablando en lengua. Porque eso es lo que Dios busca, que lo adoren en espíritu. Entonces, como nadie lo adora en espíritu, entonces Él va a tomarlo como títere y lo va a obligar a hacer algo que por lo cual no han creído. Dios no es así. Él está disponible. Ahí tienes tus zapatos, tómalos, camina, póntelos, úsalos. Ahora no lo quiero hacer, no creo por hacerlo. Ahí van a quedar, pero están. Así es Dios, con su espíritu. Te lo dio, el que lo opera, el que lo fortalece, el que lo lleva a plena capacidad de hacer. Porque el espíritu está completo, tiene las 9 manifestaciones, está energizado para llevar adelante los ministerios, los 5 ministerios. Y al hacer las manifestaciones y haber sido energizado y haber operado los ministerios a cabalidad, eso te van a dar frutos espirituales y eso lo van a ver en Gálatas. Si ustedes no operan el Espíritu de Dios, no pueden tener frutos espirituales. Porque también hay religiones que dicen que tienen frutos espirituales porque cantan o porque leen la Biblia. Así de engañados están por el adversario. Entonces te dio todo un paquete. Te dio el Espíritu Santo, tú lo operas, tú emites los sonidos, tú mueves tus lenguas vocales, tú haces vibrar tus cuentas vocales, tú mueves tus labios, tú mueves tu lengua. Primeramente le da gracias a Dios por manifestar ese espíritu que ya te dio cuando confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida, porque ya lo tienes, no es que lo vayas a recibir en ese momento, ya lo tienes, desde el momento en que confesaste Romanos 10:9 que Jesucristo es el Señor de tu vida y creíste que Dios lo levantó a los muertos, entonces eres salvo. Desde ese momento tienes las arras del Espíritu. Ahora, lo que te falta es operarlo, porque pudiste haberlo operado en el mismo momento que confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida, pero nadie te lo dijo, nadie te lo enseñó, porque tampoco esa persona que te llevó a hacer eso creía. Pero el día sí, hijo. Tú confiesas a Jesucristo como Señor de tu vida y en ese mismo momento recibes el Espíritu Santo y en ese mismo momento puedes, si tú crees, hablar en lengua, profetizar y tener lenguas con interpretación y empezar a operar las 9 manifestaciones, porque Dios nos da el Espíritu por medida, te dio 9 manifestaciones. 9 manifestaciones.
puede que tú tengas mayores habilidades con algunas, pero eso no quiere decir que las otras no estén latentes y presentes. Primera Corintios 14:22. ¿Para qué son las lenguas? ¿Para qué sirve el hablar en lengua? 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. La profecía puede ser tanto declaración como predicción, como lo vimos y lo hemos visto en reiteradas oportunidades. El 80% de la palabra de Dios prácticamente es declaración, el 20% de predicción, y esa predicción era la venida del Hijo de Dios y lo que va a pasar con aquellos que lleguen al bema o lleguen al juicio de Dios, que son dos cosas diferentes. Eso es predicción, lo que les va a ocurrir. Pero básicamente es una declaración de lo que les va a ocurrir. No es algo que quede en el aire, que posiblemente, que tal vez, que quizás. No, va a ocurrir. Como yo les decía, yo quiero estar en el bema. Y quiero recibir mis coronas por mi hacer. Aquí en la tierra hoy día, en este tiempo de tribulación, de persecución, de esta gran tribulación, donde el que no ha recibido la marca de la bestia no va a poder comprar, no va a poder viajar, no va a poder salir de su casa. ¿Les parece conocido la marca de la bestia? La profecía puede ser tanto declaración como predicción. Zacarías hizo una declaración en Lucas 1, 67 al 79, lo pueden leer. En cambio, la manifestación de profecía de Ágabo a Pablo en Hechos 21:11 predice una situación que acontecería más adelante, como finalmente ocurrió. Mírenlo, vean las dos diferencias, comparen y se van a dar cuenta cuál es declaración y cuál es predicción. A Pablo le predijeron, ¿no? Y así van a atarle las manos de quién es este cinto. Yo lo estaba diciendo y no había ocurrido. Faltaba tiempo. Eso es predicción. 1 Corintios 14:27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. ¿Cuál es el provecho? Porque si yo me pongo a hablar en lengua, mi esposo se pone a hablar en lengua, mi hijo se pone a hablar en lengua, la vecina se pone a hablar en lengua, y estamos todos hablando en lengua y todos profetizamos cómo yo voy a ser edificado por lo que dijo mi esposo, por lo que dijo mi hijo, por lo que dijo la vecina. Tengo que aprender a escuchar. Y ustedes lo pueden ver en las congregaciones. Mientras que alguien se supone que está hablando la palabra inspirada por Dios adelante, la gente está gritando amén, aleluya. Deja escuchar al resto, escucha el mismo lo que están diciendo adelante. No, pero se ve bonito. Se ve bonito. Espiritual. Espiritualmente diabólico. La palabra uno usada en este versículo, cuando dice en 1 Corintios 14:27, y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno, interprete ese uno, la palabra uno, usada en este versículo, es la palabra griega eis, que se traduce ese mismo, o con tendencia a él. Y esto ustedes lo pueden ver en el diccionario griego-castellano. Entonces el versículo sería mucho más claro y no llevaría a la confusión. La congregación, el que opera la manifestación de hablar en lenguas, ese mismo debe interpretar para que la iglesia reciba edificación. Porque se ha pervertido al tal punto que hay algunos lugares donde una persona por allá habla en lenguas y el de por acá la interpreta. Lo que está pasando ahí es que esa persona de allá está hablando en lengua, está adorando a Dios. Y nada más. Está fortaleciendo su hombre interior, está hablando secretos divinos con Dios, pero es para su vida de oración privada y ya lo está haciendo en público. No es que esté mal el hablarle. Es la práctica lo que está mal. Es dónde lo hago. Y el de acá, se supone está interpretando ese hablar en lengua, lo que está haciendo es dando palabras de profecía. La única diferencia de hablar en lenguas
con interpretación, es que no se escuchó hablar en lenguas, sino que Dios inspiró al hombre para que diera ese mensaje de parte de él, o en nombre de él, directamente a la congregación para su edificación, exhortación, consolación y fortalecimiento de la iglesia. 1 Corintios 14, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cuando dice si no hay intérprete, es que lo que trata de decir la palabra de Dios, o lo que dice directamente, es que nadie ha creído por interpretar en la iglesia. Nadie ha creído por hacerlo. Por eso dice calle y hable para sí mismo y para Dios. Aquí la palabra hay es la conjunción en griego que denota idea de condición o hipótesis. La idea en este versículo, de acuerdo al uso práctico, es: si no cree por interpretar, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dios no es Dios de confusión. Todo lo espiritual que muestra en su palabra tiene orden definido y claro. ¿Debo ponerme a gritar en lenguas? Porque eso también ocurre en algunas congregaciones, que realmente la persona habla en lenguas. Nosotros también lo vimos en otra congregación que estuvimos. Había una persona que se paseaba por todos lados y él hablaba en lengua, en voz alta. No se podía negar. Pero también hemos visto hablar de lenguas falsificadas, jerigonza, de gente que quiere hacerse pasar por un grande. ¿Debo ponerme a gritar en lenguas? No. El hablar en lenguas es mi oración perfecta, mi edificación personal, es dar gracias bien. Fortalezco mi hombre interior, es para mi vida de oración privada. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que yo, cuando manifiesto el Espíritu de Dios, soy fortalecido en el hombre interior por su espíritu. ¿Grande? Es muy grande lo que recibimos y es muy poco lo que hemos creído por operar. Pero es inmenso. Tenemos la mente de Jesucristo. Tenemos el Espíritu de Dios que las arra, la prueba de que hemos renacido. Tenemos la capacidad y la habilidad dada por Dios para operar nuevas manifestaciones. Y si creemos, Dios energizará 5 ministerios diferentes, lo que nos hace disponible tener frutos del Espíritu, 9 frutos del Espíritu. ¿Cuándo llegaremos a eso? Cuando manifestemos el perfecto amor de 1 Corintios 13. El perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros seguimos temiendo, nunca vamos a llegar a operar todo el poder de Dios. El perfecto amor, cuando yo amo perfectamente a Dios, es cuando yo llego a manifestar todo el poder de Dios. Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Somos fortalecidos por el Espíritu de Dios en el hombre interior. Y Dios es poderoso para hacer que abundemos en todo, mucho más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Así que no piensen que tienen que aprenderse toda la Biblia para poder operar el poder de Dios. Si tú crees un versículo y lo crees de corazón, puedes llegar a operar más el poder de Dios que aquel erudito que te recita la Biblia de tapa a tapa. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién lo hace? Yo lo hago. Por eso está el libre albedrío. Yo digo amar a Dios
el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi vida pasada ya no tiene injerencia en mi vida actual. Todos tuvimos un pasado. Pero ese pasado a Dios no le interesa el hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy con su espíritu? No le interesa si yo en el pasado, cuando recién renací el Espíritu de Dios, yo levantaba muertos. Sacaba a los muertos espirituales y los convertía a vivos espirituales, por medio de la palabra de Dios. Operaba todo el poder de Dios. Hacía sanidades, tanto en mi cuerpo como... Pero si hoy día no lo sigo haciendo, de nada me sirvió lo primero. De nada. ¿Por qué no me sirvió de nada? Porque hoy día puedo perderlo todo porque me he salido de comunión. Dios quiere que yo viva, pero si estoy fuera de comunión, el adversario va a tener el poder y la capacidad de matarme. Dios me sanó por medio del Espíritu, por la llaga de Jesucristo. Y Él se lo decía a su pueblo que Dios era el sanador. Y para nosotros, el Ropeca en el Antiguo Testamento, era el sanador en el Antiguo Testamento. Pero dio un medio para nosotros, los salvos por gracia, para que por la sangre de Jesucristo, por su llaga, por la llaga de Jesucristo, nosotros fuéramos sanados. Entonces yo creí esa sanidad 20 años atrás. Pero hoy día el Dios de este siglo gritó a los cuatro vientos pandemia. Entonces yo tuve miedo, abrí mi mente, viene el espíritu diabólico, me enfermó y me mató. Ese es el orden. El Dios de este siglo rugió. ¿Se acuerdan lo que decía que el león andaba como un león rugiente alrededor? Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Dios con el rugido del león? Partió todo el mundo a vacunarse. Tuvieron miedo. Miedo. Y ese miedo les va a traer consecuencias. ¿Qué es lo que deben hacer hoy día? Pedirle perdón a Dios y creer como nunca han creído, porque toda esa basura que le inyectaron se vaya por la letrina. Creer por, de una forma que nunca han creído, por manifestar el poder de Dios y hablar en lenguas para que ese espíritu se manifieste en todo su poder y vivifique su cuerpo mortal. Todo lo ha hecho disponible Dios. Todo lo ha hecho disponible. ¿Recuerdan David con Goliat? ¿Cuánto poder operó? Pero ese hombre siguió operando todo el poder de Dios a través de su vida, ¿o se pervirtió? Se pervirtió. Se pervirtió al punto que por una mujer mandó a que pusieran en primera línea a Saurías, el esposo, para que lo mataran y él poderse casar con esa mujer. Por eso Dios dice en su palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuándo? Todos los días es la misma pregunta y es la misma acción. Hoy día yo pienso estar firme, entonces yo debo hoy día de mirar de no caer. Y me voy a acostar con esa premisa. Me levanto en la mañana y el que piensa estar firme, yo pienso estar firme. Entonces tengo que mirar todo el día de no caer. Por eso es una competencia, y esa competencia está aquí en la mente. Por eso Dios hizo disponible que me vistiera con una coraza completa, con el yelmo de salvación que protege mi cabeza. Es un casco. Si yo no creo por recibir el Espíritu de Dios, si no creo por manifestar el Espíritu de Dios, no tengo ese casco y mi cabeza está disponible para recibir todos los ataques del adversario. Y los ataques van a ser por medio del miedo, la duda y el temor. Aplíquenlo a la pandemia. Miedo, duda y temor. Por eso, denle
Gracias a Dios porque su espíritu vivifica su cuerpo mortal. Tu cuerpo mortal es vivificado por el Espíritu de Dios. Dale gracias a Dios. Y toda esa mugre que te inyectaron va a irse por la letrina. Pero tienes que creerlo. Porque Dios quiere su templo sano. Tú eres el templo de tu vientre. Tú eres el templo de tu vientre. Tú tienes que mantener ese templo del Dios incontaminado. Así que dale gracias a Dios porque te limpió de toda esa inmundicia y se va a la letrina por medio del orín, por medio de la feca, pero sale de tu cuerpo, quedas limpio. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién se despoja y cambia? El hombre o la mujer que quiere hacer la voluntad de Dios. Es por eso que hay tanta gente derrotada en las iglesias, porque están esperando que Dios haga el trabajo que les encomendó a ellos hacer, despojarse del viejo hombre. Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te dan cuenta que te está hablando a ti? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién se renueva? Yo lo hago. Efesios 4:24, y vestido de nuevo, ¿quién se viste? Yo me visto, yo lo hago. Vestido del nuevo hombre. Por eso Jesucristo le enseñaba a los judíos, oye, limpien lo del interior del vaso primero. Porque los judíos limpiaban lo del exterior del vaso. Hay muchos que se dicen creyentes y se muestran relucientes por fuera, pero por dentro son sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos, como dijo Jesucristo. Romanos 8:16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, al que nos dio su regalo, de que somos hijos de Dios. Ahora bien, Pedro, vamos a ver un ejemplo. Pedro, de ser un hombre lleno de temor, que negó a Jesucristo en 3 oportunidades, tuvo que renovar su mente, vencer al que lo encarcelaba en su mente bajo el temor, y lo logró por medio de creer la promesa del Padre. Hechos 1:4. Y estando juntos, ¿se acuerdan? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, id de mí. Él está transmitiendo, le está declarando Jesucristo. Y está hablando de su Padre. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, id de mí. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás en Samaria? ¿Estás en Jerusalén o estás en lo último de la tierra? Yo estoy en lo último de la tierra, estoy colgando, estoy en Chile. Una larga y angosta faja de tierra. Está en peligro de muerte hoy día. Y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Primero la promesa era recibiréis poder cuando viniera el Espíritu Santo. Y que ese poder le daría la capacidad para ser testigo. ¿Cuántos hoy día pueden decir que son testigos porque recibieron el poder de lo alto y manifestaron ese poder de lo alto hablando en lenguas? ¿Cuántos? Pero hay algunos que se abrogan el ser testigos de. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién da que hablen? El Espíritu. Pero quien hace la acción de hablar. ¿Se acuerdan que Jesucristo les dijo, recibiréis y les sopló? Es porque es un respirar. Es igual cuando tú respiras. Es así de simple. Aspiras y exhalas. Aspiro y hablo en lengua. Aspiro y hablo en lengua. Porque es igual. Este hecho
que detonó que Pedro dejara de ser un hombre temeroso y pudiera enfrentar con denuedo y valentía a la concurrencia, a los que creían que los apóstoles estaban ebrios. ¿Se acuerdan lo que dijeron la concurrencia? No, estos están llenos de mosto. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que se habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Qué gran cambio, qué denuedo, qué convicción, qué resolución, qué valentía, siendo solo un pescador. Recuerden, Pedro era un pescador. Hoy día nuestros hombres que trabajan en el mar, en nuestros países, saben que no son universitarios. Tienen educación, pero no son universitarios, no son eruditos, porque priorizaron la labor del mar. ¿Se imaginan en este tiempo que ni siquiera la educación era obligatoria? ¿Cuánta educación tenía Pedro? Qué gran cambio, qué denuedo, qué convicción, qué resolución, qué valentía, siendo solo un pescador. Dios lo inspiró por medio del Espíritu Santo que había depositado en él, lo inspiró a hablar lo que en ese momento estaba escrito en rollos que eran leídos todos, solo en los templos por los sacerdotes del Sanedrín. Y citó al profeta Joel, demostrando por las escrituras que lo que ese día y hora había acontecido era una profecía, una promesa hecha por Dios. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí cabe una pregunta. Dios lo hizo, inspiró a Joel para que lo dejara por escrito su promesa. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántas religiones están pregonando la venida de Jesucristo? Se supone que son los postreros días, porque ya se termina la vida aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Cuántos creen que fue derramado el Espíritu Santo? Que está disponible que se le derrame el Espíritu Santo sobre toda carne. En un solo versículo se muestra cómo es pervertida la religión y sus dogmas, que son mandamientos de hombres, nada más. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice judíos, dice para ese tiempo, dice para la gente de ese lugar solamente, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy día tú lo invocaste, tú eres salvo. Y si no lo crees, reclámale a Dios. Pelea con Dios, no conmigo. Porque yo lo único que hago es mostrarte lo que está escrito. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo crees, amén, gloria a Dios, abre la lengua, manifiesta porque recibiste el Espíritu Santo la promesa. Si no lo crees, no recibiste nada y sigues siendo el mismo. Pero eso no es culpa mía, ni es culpa de Dios. Esto ya, porque no creíste. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les enseñó a cómo renacer. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo pueden haber religiones que dicen que las manifestaciones de hablar en lenguas, el derramamiento del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo, el nuevo pacto, que la sangre de Cristo que hizo disponible, el nuevo bautismo, dejando obsoleto el bautismo en agua y ahora hay un bautismo espiritual? Pero no lo creen. Y siguen levantando. No, es que en Mateo dice. Está bien, sí lo dice. Pero Mateo, Antiguo Testamento, está dentro del antiguo pacto. Si me demuestran
sí me demuestra que hoy día, para la Iglesia de Gracia, es obligación meterse al agua, yo lo hago. Pero las únicas 2 veces que se habla en el libro de Hechos de meter a la gente al agua es cuando Pedro, viendo que la gente de Cornelio, su familia y los amigos reunidos, y los esclavos que ahí estaban, porque era toda la casa la que se había reunido, hablaron en lenguas, y él, después de que hablaron en lengua, les dijo, ¿quién soy yo para que detener el agua? Porque su mente ya estaba contaminada. O Felipe, con el eunuco. El eunuco le dice, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y lo hizo. Se sigue hablando, Felipe. Fíjense en los detalles. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice, a quién se lo dice. Tiene un propósito. Si deja de hablar de una persona es porque esa persona perdió valor para Dios. No hizo nada más de acuerdo al corazón de Dios. Por eso no sigue hablando de él. En cambio, por otro lado, siguió hablando de Pablo hasta que terminó solo en una casa arrendada enseñando las palabras de Dios. ¿Quién era más importante, Pedro o Pablo? Y Pedro te muestra las dos caras. Un hombre temeroso que huyó del huerto de Getsemani y todo eso, que ya sabemos que ya también lo vimos en detalle. Y después un hombre poderoso en la Escritura que se paraba ante Sanedrín y le decía, es preciso hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Y después un hombre que seguía la doctrina de los religiosos judíos que tenían injerencia en la iglesia del primer siglo y mandó a Pablo a hacer votos, o finalmente a Pablo confrontando a Pedro, diciéndole que era un hipócrita. Ese es el andar de Pedro, subida y bajada. Y ese es el andar de muchas congregaciones, subida y bajada. Pero nosotros debemos ser de una sola línea. De una sola línea. Si está escrito, ese es mi camino. Está escrito. Yo camino en pos de ello. Y si puedo, corro en pos de ello. Yo siempre lo he dicho. Mira, si la Biblia es un libro más, cuenta una bella historia, pero Dios no existe. Por haber vivido mi vida como la estoy viviendo hoy día, con el gozo de tener una familia, una esposa, llevo una hermosa vida. Pero Dios no existe. ¿Qué perdí? Me fui a dormir, morí. No hay nada más después de eso. Oye, lo pasé bien en mi vida. Lo pasé maravillosamente bien. Con sus altos y bajos. Pasé maravillosamente bien. ¿Qué perdí? Ahora, por otro lado, Dios sí existe. Sigo teniendo esa vida maravillosa. Pero aparte de esa vida maravillosa, voy a tener la vida eterna. Pregúntense, ¿qué pierden? Conseguir lo que ese librito dice. ¿Qué pierden? Es una buena apuesta. Como apuestes ganas. Pero si no lo haces, como apuestes pierdes. De las dos formas. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la sana doctrina llena de poder, avalada y respaldada por la palabra de Dios. Es un corazón libre de la opresión de los pensamientos influenciados por el viejo hombre. De los pensamientos influenciados por la simiente corruptible, liberado del temor, la duda y el miedo. ¿Y cuál fue el resultado de su predicación inspirada por el poder de Dios en Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el resultado? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Háganse las siguientes preguntas. ¿Dice que usaron agua para bautizar? No lo dice.
Dícese, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Fueron tomados por el Espíritu Santo? ¿Hicieron horas de cánticos, alabanzas o como lo llaman hoy, adoración? ¿Levantaron sus manos al cielo y gritaron aleluya? ¿Se tiraron al suelo a suplicar lastimeramente? Nada de eso hicieron, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. En oposición al adversario, no le interesan, escuchen bien, porque Dios es un Dios de paz y de orden. En oposición al adversario, a Dios no le interesan si los templos están llenos hoy. Lo que a Él le interesa es que el que busca a Dios tenga poder. Hoy día están todas las religiones desesperadas porque salen los templos para volverla a llenar. ¿Cuál es el propósito de que la gente vuelva a los edificios, los templos, los lugares de reunión que tienen? ¿Cuál es el propósito? Si la gente estaba adorando en su casa a Dios, estaba estudiando su palabra en su casa, porque supongo que eso es lo que hacían. ¿Cuál es el propósito? ¿Buscará el diezmo? ¿Buscará el seguir viviendo gratis? ¿Qué es la motivación que tienen hoy día los líderes de estar desesperados porque la gente vuelva a los templos? Porque Dios es un Dios de paz y de orden, en oposición al adversario. A Dios no le interesa si los templos están llenos hoy. Lo que a Él le interesa es que el que busca a Dios tenga poder. El adversario, por el contrario, busca que ese hombre o esa mujer no tenga poder. Y el propósito del adversario es impedir las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios por medio de falsas doctrinas, imponiendo mandamientos de hombres, pues el Espíritu Santo, ya que pues por el Espíritu Santo, al hablar en lenguas, fortalecemos a nuestro hombre interior. Y eso es lo que Él no quiere, que nosotros fortalezcamos al hombre interior. No lo quiere. Es tal el poder del Espíritu Santo que podemos operar al hablar en lenguas que tenemos disponible hoy si creemos que podemos separarnos ante el diablo mismo con todos sus espíritus diabólicos, tal como lo hizo Jesús al confrontar a todos los que fueron influenciados por el espíritu diabólico homicida. ¿Recuerdan? El Gadareno. O a Pedro, al confrontar a todos los que fueron influenciados por el espíritu diabólico homicida que había pedido la crucifixión de Jesús, ya que sin temor le llamó asesino. Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué le dice que el autor de la vida? Está hablando de la vida espiritual. Matasteis al autor de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué autor? Porque Él la hizo disponible, esa vida espiritual, para todo aquel que creyera. Y rescató a todos y cada uno de sus discípulos de una muerte espiritual y los puso en una vida espiritual. Los resucitó a todos. Hoy, ¿hay homicidas entre los que se congregan hoy? Sí. ¿Sabían ustedes? En las congregaciones, en las reuniones que se hacen, llenan los templos y se visten con ropas lindas para estar ahí. ¿Hay homicidas? Sí. Son los que llevan a los creyentes a viejas prácticas, como por ejemplo la idolatría, adorando a la criatura, a Jesús, y no al Creador, a Dios. Enseñando falsas doctrinas de adoración, niegan el don el regalo de Dios. Lo niegan el don, niegan el regalo de Dios, matando toda posibilidad de comunicarse con Dios por medio del Espíritu Santo. Esto no es nuevo.
Mientras que en el Antiguo Testamento se circuncidaba como una obra de fe, en la nueva administración de la gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe, ya no era necesario hacer. Pero había religiosos judíos infiltrados en la congregación que se negaban a creer esta libertad y seguían obligando a los nuevos creyentes a circuncidarse. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, el que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Se dan cuenta de lo que se estaba viendo en ese tiempo? Es lo mismo que se vive hoy día. Le están circuncidando la mente a todos aquellos que siguen a la religión y no siguen la sana doctrina. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ese es el propósito del adversario. El que por medio de falsas doctrinas enquistadas en las religiones mantiene en esclavitud a los que Dios dio libertad por medio de Jesucristo. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, a quien vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Cuando se lee carne en la palabra revelada de Dios, se refiere al hombre carnal, guiado o seducido por los 5 sentidos: gusto, olfato, vista, oído, tacto. El propósito de este llamado de atención de Dios es Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amado pueblo de Dios, considere lo que Dios dice en su palabra y dele gracias a Dios por que en este día pueda levantarse y caminar con todo el poder que Él ha hecho disponible. Dios les bendiga.